Saludos cordiales a los alumnos de la asignatura Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad. Bienvenidos a nuestra sesión sexta, FLIP. En este tema trabajaremos lo que son el desarrollo cognitivo, los factores cognitivos. Este tema es de crucial importancia en la docencia, tanto de secundaria como de bachillerato. ¿A qué nos referimos si hablamos de factores cognitivos? Los factores cognitivos son procesos internos, actividades mentales internas que se realizan como la memoria, la simbolización, la clasificación, seriación. Son actividades mentales internas. Por tanto, no son visiblemente observables. Como veíamos en el desarrollo físico, son cambios que podemos ver, observar, mientras que los factores cognitivos no se pueden observar, pero sí tienen una incidencia directa en las actitudes y en el comportamiento. El desarrollo de los factores cognitivos nos va a permitir desarrollar nuestra independencia, nuestra madurez, desarrollarnos como personas que participan en un grupo social, como miembros de la sociedad que puede trabajar o además elegir un gobierno. Por tanto, los factores cognitivos son muy importantes en la educación. Tenerlos en cuenta son de crucial importancia para poder organizar las metodologías, las técnicas didácticas y sobre todo los objetivos educativos. Hoy todavía podemos hablar de dos teóricos de gran importancia y que tuvieron un fuerte impacto en el mundo educativo. Hablamos por un lado de Jean Piaget y por otro de Vygotsky. Por un lado, Jean Piaget nos habla del desarrollo cognitivo y de las etapas cognitivas, mientras que Vygotsky nos habla de una teoría sociocultural porque tuvieron, aunque estaban prácticamente de acuerdo en casi todo, había un aspecto del lenguaje y de los aspectos sociales que Vygotsky le añadió a su teoría. Veamos cada una de ellas. En primer lugar, los estadios cognitivos que propone Piaget son los siguientes. Por un lado, la etapa sensoria-motor. La siguiente, preoperacional. La posterior, operaciones concretas y por último el razonamiento formal. Vamos a ver las operaciones concretas. Según Piaget, las operaciones concretas, la formulación de hipótesis se explica mediante acontecimientos concretos, no desde el interior del alumno. El alumno no plantea una hipótesis de su motivación interna, sino que se fija en los acontecimientos externos e incluso si no corresponde con su hipótesis se modifica, pero no desde el interior. Es capaz de relacionar conceptos y es capaz de realizar seriaciones. Veamos este ejemplo. El momento de la transformación que habla Piaget está relacionado con diferentes áreas. Por un lado, el número, la longitud, el líquido, la masa, área, el peso o el volumen se pueden transformar y son iguales que los anteriores. Por ejemplo, si observamos en la primera presentación del número, vemos que son los mismos números que hubiera en la derecha. Aquí tenemos el líquido en dos vasos en los que si nos vamos a la derecha y lo cambiamos de recipiente, vemos que sigue siendo la misma cantidad de líquido. Sin embargo, el proceso no es sincrónico. En primer lugar, los números, la longitud, el líquido y la masa aparecen en algún momento entre los 6 y los 7 años. Posteriormente, la transformación del área y el peso entre los 8 y 10 años aproximadamente. Y por último, el volumen entre los 10 y los 12 años. Con lo cual,
tener en cuenta estos aspectos de crucial importancia para la docencia. Posteriormente pasamos a las operaciones formales de Piaget. ¿Qué ocurre en el pensamiento en este momento? Que aparece la transición de la realidad a un posible, y es cuando surge el modo hipotético deductivo, donde se puede realizar una hipótesis y deducir. Las investigaciones sobre el razonamiento formal nos dicen que a veces aparece, en algunos casos, a los 13 años. En otros puede aparecer incluso en los 16, como la investigación de Sayer. Otros estudios, sin embargo, nos dicen que no todos alcanzamos ese estadio. Goldsmith, sin embargo, realizó una investigación en la que detectó o discriminó aquellas características similares en los niños que sí que habían adquirido el razonamiento formal. Tenía que ver con aquellos niños creativos, con aquellos niños que en cierta medida tenían mucha seguridad y tenían mucha capacidad de iniciativa, y en algunos casos también se les podía denominar poco disciplinados. Por último, tenemos que decir que para el desarrollo del razonamiento formal se dan numerosos factores y que intervienen diferentes factores, no solamente el escolar, sino como el desarrollo social, por supuesto, el contexto familiar y todas las tareas dentro de la escuela. Veamos ahora la teoría sociocultural de Vygotsky. Vygotsky le dice a Piaget: ¿cómo es posible que en las operaciones concretas digas que no es tan importante el lenguaje si el niño tiene una interacción del pensamiento utilizando una habla privada? Piaget no pensaba que el lenguaje fuera tan importante para el pensamiento, mientras que la teoría sociocultural de Vygotsky plantea todo lo contrario. Dice que el niño, mientras va haciendo cosas, tiene un habla para sí mismo y que ya está interactuando con aspectos sociales hacia afuera. Por otro lado, habla de los aspectos sociales tan importantes y entre ellos de la zona de desarrollo próximo. Hablaba mucho de la interacción tan necesaria para el aprendizaje de otros compañeros o que tuvieran una capacidad mayor para realizar determinadas tareas que posibilitaban, por tanto, que el niño la realizara. Eso es lo que se llamaba la zona de desarrollo próximo. Un niño no es capaz de realizar una tarea por sí mismo, sin embargo, con la ayuda de un igual o de alguien que sí la puede desarrollar. Otro de los aspectos que Vygotsky considera de crucial importancia es el juego simbólico en el desarrollo de la infancia. El juego simbólico nos va a permitir posteriormente trabajar el lenguaje, trabajar las matemáticas, trabajar los símbolos. Y son muy importantes a nivel social. Y por último, el contexto social. ¿Cuál fue el impacto que tuvieron y que tienen todavía hoy por hoy Piaget y Vygotsky? Las escuelas piagetianas lo que pretenden es que el alumno aprenda por sí mismo a descubrir. Ambas se integran en una aproximación constructivista, donde el alumno puede aprender en contacto, en interacción, y sobre todo aprende a descubrir por sí mismo. Piaget planteaba en las escuelas piagetanas, fue un teórico y de las escuelas se recogían las teorías de Piaget, pero no Piaget tuvo ninguna escuela por sí mismo, no acelerar el proceso del desarrollo. En ningún momento aceleraban el proceso del desarrollo y respetaban los ritmos individuales de los procesos cognitivos de cada uno de los niños. Por último, la evaluación se realizaba según su propio desarrollo, según el momento anterior del niño y no en comparación con el resto.
Es decir, si adquiría unos dominios, en función de eso, evolucionaba y evaluábamos el siguiente nivel adquirido, pero nunca en relación con el resto de los compañeros. Vygotsky también tuvo un gran impacto en la educación y de hecho hoy por hoy todavía hablamos del aprendizaje colaborativo y cooperativo gracias a las teorías de Vygotsky. Por un lado, enfatiza el contexto social, el descubrimiento asistido. Él habla de un descubrimiento, pero hay que proporcionar ese espacio que sea como una situación de aprendizaje para que el niño pueda descubrir. Por supuesto, hablaba de la importancia de la colaboración entre iguales, y esto está muy relacionado con los diferentes agrupamientos que podemos hacer en el aula e incluso esas mentorías o tutorías de pares que se pueden realizar dentro del aula. Así, él comentaba que se aprendía mejor. Por supuesto, una enseñanza recíproca. Yo te puedo enseñar algo y tú me enseñas algo a mí también. Y por último, el aprendizaje cooperativo y colaborativo, que hoy en día está tan en auge gracias a estos dos grandes teóricos del desarrollo cognitivo. Para concluir, hacemos, como siempre, una pequeña pausa sobre lo que he aprendido, qué dudas me surgen en el desarrollo cognitivo, cuáles son los aspectos que me han llamado la atención y con qué dos ideas me quedo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la siguiente sesión.